dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves, me ves, me ves. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En Profundidad. Hoy tenemos un programa con, me parece, 3 representantes de la política santafesina, rosarina, que nos van a ayudar a entender un poco el panorama que se está viviendo, no solamente en Santa Fe, sino en todo el país. Marcadamente, la realidad política se ve condicionada, de alguna manera, con la realidad económica. Pero estamos cada vez más cerca del proceso electoral, sobre todo en Santa Fe. Ustedes recuerden que en el 2015 el cronograma electoral se inició muy temprano, en febrero, con la presentación de las listas, mitad de febrero. Y ya en junio teníamos gobernador electo. Es decir, que si se repite el esquema del 2015, dentro de un año exactamente, ya vamos a tener gobernador nuevo, vamos a tener intendente nuevo, Cámara de Diputados y Senadores con una nueva composición. Entonces hay como un dilema o un contraplano donde la clase política hacia afuera, ustedes lo van a escuchar hoy, hacia afuera dice, no, falta mucho, la gente está preocupada por otras cosas, pero por adentro empieza la rosca infinita y empiezan a hablarse, se empieza a hablar de candidaturas. Por ejemplo, a nivel provincial, y lejos de esta situación de dualidad, Perotti lanzó ya su postulación el año pasado. Ya se sabe que Perotti es candidato, va a ser candidato por el peronismo. Lo vamos a hablar hoy con su principal referencia, que es el diputado provincial Roberto Maravela, y vamos a ver con Mirabella cómo se va tejiendo la interna peronista, si es que va a existir una primaria dentro del peronismo santafesino que va a tener a un protagonista como Omar Perotti. Veremos si Mirabella lo dice o no. Y después vamos a hablar de Rosario puntualmente. Y si hablamos de Rosario, tenemos que hablar del Consejo Municipal, que ha sido de alguna manera motivo de fortísimas peleas políticas entre los diversos sectores, como consecuencia de esto que les digo, se acercan las elecciones. Todo lo que está pasando en la política santafesina y rosarina, señor televidente, señora, está condicionado por las elecciones del año que viene. Aunque usted escuche que falta mucho, bueno, empieza a haber un clima y una temperatura política que va a ir a la par de una situación económica casi inédita en un año electoral. Es decir, van a tener que hacer campaña los candidatos en el medio de una recesión económica. Se las regalo. Pero bueno, Agapito Blanco va a estar acá por el PRO, por Cambiemos, es concejal, tenía alguna intención también de ser candidato, lo vamos a hablar con él. Y puede ser que esté acá el candidato a intendente del socialismo, uno de los candidatos del Frente Progresista, que es Enrique Esteves. Se lo vamos a preguntar. Es el titular, el secretario general del Partido Socialista en la provincia. Bueno, esta es la temática, este es el menú que tenemos preparado para hoy. Hacemos el primer corte, consumimos publicidad y hablamos con
Roberto Mirabella. Me ves. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Soso Comercializadora Textil, distribuidor exclusivo de Jean Santana, venta de telas rígidas y elastizadas, gabardinas, lonetas, batista tropical, cuerinas, fibranas, piqué. Ventas por mayor. Soso Comercializadora Textil, teléfono 0341-445-0024, San Luis 1866, Rosario. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Nuevo plazo fijo en UVA del Banco Nación. Se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UVA. Invertí en Banco Nación. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descárgala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Roberto Mirabella, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Digo, es difícil pensar en las elecciones, no pensar, porque pensar piensan, pero digo, hablar de las elecciones en este momento. Es difícil porque la coyuntura nos está condicionando bastante y esta coyuntura quizás hace meses atrás no la preveíamos y uno puede planificar un poco más a mediano y largo plazo. Pero cuando tiene una coyuntura de esta naturaleza que digamos, agudiza muchos problemas desde el punto de vista económico y tiene consecuencias sociales, evidentemente no se puede pensar más allá de algunos meses. Nosotros tenemos la cabeza puesta en Rosario, ¿no? Y en Rosario la crisis se siente como en todas las grandes ciudades del país. ¿Es diferente esto
en otros sectores, usted, Rafaela, hace política territorial más en el centro norte que en el centro sur, pero digo, ¿es la misma sensación la que se está experimentando fuera de Rosario? Creo que la crisis pega de manera diversa por la heterogeneidad que tiene la composición del sistema productivo santafesino. De hecho, yo estoy todas las semanas acá en Rosario y hemos tenido varias reuniones con distintos empresarios de distintos sectores. También lo hemos hecho en Santa Fe, bueno, de hecho en mi ciudad lo hacemos permanentemente. Los sectores que dependen mucho del mercado interno están pasando una situación bastante complicada con una caída de la actividad que no se ve desde los últimos 20 años, esta caída tremenda que ha tenido el consumo interno en la Argentina. Los sectores que están con una penetración en el mercado internacional y que tienen presencia, la están sobrellevando mucho mejor y evidentemente la devaluación les ha beneficiado para licuar costos internos. Incluso algunos sectores, como el caso lácteo, por ejemplo, de algunas empresas que conozco, que tenían el 20-30% de su producción en el mercado externo, están tratando de llevarlo a la mitad. Pero evidentemente hay muchos sectores ligados al sector textil, al sector del mueble, al sector metalmecánico, la línea blanca, que es muy fuerte e importante en el sur de la provincia. Cañada de Goma del sector del mueble está totalmente parado. El sector de la maquinaria agrícola, el sector de la línea blanca acá en Rosario, o el sector textil también, han visto caer la actividad como nunca antes. Y esto es producto de cómo ha caído el consumo interno y la capacidad adquisitiva. Lo de Marcos Juárez, ¿es una excepción que confirma la regla? ¿O si se repiten elecciones en pueblos, en ciudades chicas de la Pampa Húmeda, se podría repetir esa Me parece que está muy marcado por la presencia de líderes locales, sean del partido que sean, que son fuertes, que tienen mucha presencia y que tienen una buena gestión. Y ahí creo que los ciudadanos no hacen una diferenciación de los partidos políticos, se elige a la figura, al candidato local, al líder local, más allá del partido al que pertenezca. Esta es mi lectura. Me parece a mí que si el PRO, Cambiemos, hubiera estado en otra coyuntura, es posible que ese candidato en vez del 50 ya hubiera sacado el 70. Me parece, ¿no? Esta es mi lectura. Pero creo que ahí juega mucho la presencia de los líderes locales. ¿Y cómo está viendo el panorama en la provincia de Santa Fe? Primero desde el punto de vista de la gestión. ¿Se ha terminado esa idea, esa obsesión que tenía Lipschitz de la reelección? Y me parece que amanece un tiempo nuevo, que le cuesta mucho al socialismo afrontar porque Lipschitz y Bonfatti se llevan mal. Nosotros siempre lo dijimos, nos hubiera gustado que el gobernador ponga atención y toda la energía en vez de la reforma de la Constitución en los temas más preocupantes, como pueden ser estos que hablamos, que tienen que ver con la economía, con el empleo o con los temas de inseguridad. Yo creo que hoy vamos a tener un problema bastante importante a nivel de la gestión pública, tanto en el gobierno de la provincia como en las comunidades locales, en las intendencias y en las comunas. Va a haber un estrangulamiento de los recursos públicos, de los presupuestos públicos, y este estrangulamiento posiblemente se profundice a fin de año cuando haya que pagar sueldo y aguinaldo. Se va a visibilizar ahí, con estos cortes que hubo de tanto el subsidio del transporte público, el fondo de la soja, que ahora se restituyó hasta fin de año, con la caída de la coparticipación, producto de lo que hablamos de la caída de la actividad. Me parece a mí que va a haber un problema bastante importante en lo que hace a las gestiones locales y las gestiones provinciales. Me parece a mí que estos recursos que tuvo en su momento el gobernador de el 15% que no se le retrae más de la coparticipación de diciembre de 2015, los aumentos de impuestos que hubo, el pedido de endeudamiento que tuvo en 2016, va a tener que redireccionar en repensar algunas cosas del gasto público provincial, repensar muchas cosas que tienen que ver con el gasto corriente y repensar algunas cuestiones que tienen que ver con el gasto social. En los últimos años hubo gran parte de mucha gente que hoy va a reclamar asistencia social o va a demandar salud pública que lo tenía cubierto por su obra social o lo tenía cubierto porque tenía empleo. Entonces esta demanda también va a agudizar un problema, digamos, desde las políticas públicas, tanto locales como provinciales. Veo un escenario complicado, lamento que el que escucha
que no estamos dando buenas noticias. Pero esta es la realidad, digamos, lo peor que podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos. Veo un escenario muy complejo. Y en ese escenario político, el peronismo va a consolidar lo que hizo en el 2015 y 2017, esto es una primaria abierta con todos los sectores adentro, o hay alguna posibilidad, por ejemplo, que Perotti esté pensando en jugar por afuera del peronismo? No, todo lo contrario. Nosotros hemos sido parte de la construcción de la unidad del peronismo, tanto en el 2015 como cuando fue candidato a gobernador y quedamos en la puerta, como en el 2017. No hay ninguna posibilidad de parte nuestra, ni de la gran cantidad de sectores que componen el peronismo, de tener estrategias separadas. Todos estamos conversando para poder hacer una estrategia. Esto no significa una lista única, sino sí una única estrategia que tenga la construcción de un proyecto alternativo, un proyecto mejor, superador, para gobernar esta provincia, como también para gobernar comunidades que no gobernamos, como es el caso de la ciudad de Rosario. Hay una voluntad política de todos de ir construyendo esta unidad de concepción, diría Perón, de cara al 2019. Me parece a mí que también esto se va después a plasmar en si hay elecciones primarias o no las hay, según los lugares. Nos parece a nosotros que esto sí quizás va a legitimar los procesos políticos para dentro del peronismo y también nos va a dar una vocación de unidad de cara a la general, ¿no? Ahora bien, ¿y este esquema, por qué no se repite a nivel nacional? Es una buena reflexión. Me parece a mí que nosotros estamos viviendo un proceso que ya lleva varios años, desde que perdimos la gobernación en el año 2007. Claro, vamos a llevar más de 10 años. Y todos estos años creo que hubo un proceso también de reflexión interna, de discusión, de autocrítica, de avances y retrocesos. Les ha ido bien con nos parece que en estos últimos años nos ha ido bien en esta diversidad de lo que es el peronismo, tratar de construir una unidad en la estrategia. De hecho, también hay algunos sectores que en las últimas elecciones no han participado dentro del Partido Justicialista, como es el caso de muchos compañeros que estuvieron en el Frente Renovador, que ahora estamos charlando y conversando para construir una estrategia en conjunto, también con otros sectores independientes o de otros sectores de otras fuerzas políticas. Nosotros creemos que vamos a dar testimonio en la provincia de Santa Fe de una construcción política unificada al peronismo nacional. ¿Grandinetti puede ser el candidato a intendente del espacio de ustedes? ¿Del perotismo, para ponerle una...? Yo creo que lo voy a poner en otros términos. Creo que Alejandro es un gran dirigente, es un dirigente que pasó de la actividad periodística a la actividad política en el año 2015. Creo que tuvo una performance electoral por su primera aparición pública muy buena, llegando casi a los 80.000 votos. Y queremos que sea parte de una estrategia donde participe él y otros compañeros, que podría ser acá en la ciudad de Rosario, o en otras instancias, pero sí creo que Alejandro Grandinetti debe ser parte de esta estrategia donde confluyan distintos sectores y distintos dirigentes que expresan distintos sectores de la sociedad. A uno de los que políticamente les convino la caída de Cambiemos es a Perotti. Digo, porque Perotti es un candidato moderado, un candidato que suele recoger algún voto en el interior que viene desde allí. Y a mí me dijeron en algún momento en la Casa Rosada, el que le gusta a Mauricio, no Marona sino Macri, es Perotti. Yo creo que hay una picardía política de algunos sectores en querer vincularnos me lo con dijeron uno a mí, o un con funcionario otro. altísimo de la presidencia. Me parece que, a ver, Perotti es un dirigente que tiene una trayectoria en la provincia de Santa Fe de muchos años. Fue intendente de Rafaela, fue ministro de la Producción, legislador nacional, y tiene algunas características que tienen que ver con su perfil de gestión, su capacidad y su formación profesional, de entender lo que pasa en la provincia de Santa Fe en su diversidad, y tiene una vocación de liderar un proyecto, y muchos queremos que él lidere un proyecto transformador para la provincia en el futuro. Y es de esos dirigentes, que también los tuvo la provincia, que trascienden su frontera partidaria. Sí, claro. ¿Sí? Digamos, el hecho, si lo puedo poner en ejemplos, Carlos Reutemann tenía ese perfil, Hermes Wiener tenía ese perfil, Perotti tiene ese perfil de trascender
con sus votantes o lo que los votan a él, la frontera partidaria. De hecho, también hoy estamos en una coyuntura donde las referencias partidarias son mínimas, Sí. y la mayoría de la gente se identifica más con algunos líderes o dirigentes más que con partidos políticos. Le agradezco mucho que haya venido, Mirabella, y toda la suerte. Bueno, muchísimas gracias. Será bienvenida la suerte. Saludos. El diputado provincial Roberto Mirabella, del peronismo, y tras el corte viene acá quien puede ser, con muchas posibilidades de serlo, el candidato a intendente del socialismo, que es a la vez, que ya es, no que debe ser, el presidente del partido a nivel provincial, Enrique Esteves. Me ves. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Estamos conectando a Internet a cada vez más argentinos. Ya sumamos más de 1 millón de nuevas conexiones en todo el país. Llevamos Internet satelital a más de 900 escuelas rurales. E incorporamos educación digital desde el jardín de infantes para que los chicos aprendan programación y robótica. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Seguimos el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Enrique Esteves, bienvenido. Buenas noches, Mauricio, gracias por la invitación. Vinieron muchas referencias, ¿eh? Vino Capielo, dijo, soy candidato a intendente, vino Irizar, soy candidato, Miatelo los otros días, Zuckerman, es como una plataforma de lanzamiento este programa. Enrique Esteves, ¿va a ser candidato a intendente? A ver, lógicamente que como todos los que hacemos política y particularmente los que tenemos alguna responsabilidad en la ciudad, me gustaría, pero creo sinceramente, como vos lo dijiste al inicio, pero con convicción de que no es momento para hablar de candidaturas y que tampoco es una definición personal o de gustos personales, ¿no? Particularmente mis energías están puestas en consolidar y en seguir fortaleciendo y sumando actores a una propuesta que es la del Frente Progresista Cívico y Social, al socialismo, que nos permita tener una propuesta muy potente para el 2019. En el 2019, en la ciudad de Rosario, vamos a debatir el futuro de nuestra ciudad, a quién le dejamos la llave de casa, ¿no? Y en ese marco creo que para nosotros es importante garantizar que haya un intendente o una intendenta que permita defender a Rosario, que a Rosario no le pase lo mismo que le está pasando a nuestro país
y que de alguna manera siga defendiendo los intereses de los rosarinos y rosarinas. Creo que en estos días que vemos cómo medidas del gobierno nacional de alguna manera perjudican al interior y a ciudades como la ciudad de Rosario, bueno, ¿qué estaría pasando hoy, ¿no? Si el intendente de esta ciudad fuera Roy López Molina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría con la Secretaría de Salud? ¿Qué pasaría con la cultura? ¿Qué pasaría con los centros de convivencia barrial? ¿Con un laboratorio público de medicamentos? Es decir, creemos que hay que cuidar lo que conseguimos hasta acá, lógicamente con cosas que corregir, techos que romper, que nosotros mismos hemos construido, pero cuidando lo que conseguimos hasta acá y mejorando. Y me parece que el debate que se va a dar en el 2019 va a ser ese, y sin dudas nosotros trabajamos fuertemente para que el Frente Progresista tenga una propuesta potente para encarar ese proceso electoral. Si las cosas hubieran transcurrido económicamente como venían, aunque no había nada que hiciera pensar en tirar manteca al techo, era número puesto, cambiemos el PRO López Molina a ganar la ciudad, porque así sucedió en el 2017. ¿Vos sentís que ha cambiado el clímax político en Rosario? A ver, económicamente cambió, no, claro, políticamente cambió. Desde el punto de vista político y hasta institucional, te diría, objetivamente y con mucho respeto lo planteo a esto, pero Cambiemos se ha caracterizado por hacer propuestas de campañas que son títulos, ¿no? Eslogans. Y objetivamente eso no ha representado posibilidad de encontrar cambios, incluso a nivel nacional, con esta propuesta del mejor equipo de los últimos 50 años, que nos hagan ver al menos una luz al fondo del túnel. Entonces, ¿cuál es, primero, amén de mentir y de no cumplir con ninguna de las propuestas de campaña que hicieron, más bien todo lo contrario, ¿no? Porque se incrementa el número de pobreza, el número de desempleos, no hay un proyecto de desarrollo para nuestro país, la única propuesta superadora parece ser seguir endeudando a nuestro país, y esta historia ya la vivimos, Mauricio, en Argentina, y no podemos volver a tropezar nuevamente con una misma piedra. Entonces, nosotros lo que le reclamamos al gobierno nacional es que fundamentalmente cuando piensa sus medidas, las piense y las presente pensando fundamentalmente en la clase media y en los más necesitados de nuestra sociedad, ¿no? Que son los sectores más vulnerables, que es a los primeros a los que pega esta crisis. En este marco, ¿qué es lo que tiene para aportar particularmente Roy López Molina a nuestra ciudad? No opina de ninguno de los grandes temas, lo único que hace son algunas posicionamientos genéricos a través de las redes sociales. Cuando existe un debate en el marco del Consejo Municipal, se levanta y se va. En otros casos también plantean cosas que son sinceramente provocaciones. Y no se gobierna provocando, no se gobierna con eslogans. Gobernar es poner la cara, gobernar junto a la gente, no negando la realidad y fundamentalmente encarando los conflictos y los problemas, no escapándose de ellos. Y creemos que Cambiemos hoy, o al menos esta es una humilde opinión, lógicamente no coincidimos desde el punto de vista de las ideas ni de lo conceptual, ¿no? Pero humildemente creo que son una fuerza política que no están preparada para gobernar Rosario. Pregunto, porque uno ve obras en Rosario, muchas obras, y la respuesta de los rosarinos cuando se les pregunta, bueno, ¿cuál es el principal problema de la ciudad? Tampoco es la cuestión económica, sigue siendo la seguridad. Con lo cual, si uno traspola esto, las dificultades para el Frente Progresista en el 2019 va a estar vinculada a la inseguridad. ¿Ustedes están pidiéndole al gobernador, al ministro de Seguridad, que mejoren la gestión en la materia? A ver, la seguridad es nuestro principal desafío, Mauricio, y creemos que a lo largo de todos estos años del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social se vinieron trabajando en una innumerable cantidad de cosas que están relacionadas a la seguridad. Desde el punto de vista de la justicia, una reforma, vos sabés, del proceso penal, que ha sido una cosa muy importante como aporte para juzgar penalmente de manera más rápida y más transparente. Reformas en la fuerza policial, se han creado distintos
distintas fuerzas o distintos espacios dentro de la policía, un mayor control. Se trabaja de manera muy articulada con el Ministerio Público de la Acusación, se trabaja también de manera muy articulada entre los 3 niveles del Estado. Yo quiero destacar esto, ¿no? Digo, la coordinación tanto logística como estratégica de la seguridad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, con la ministra Bullrich, con el ministro Puyaro y con representantes de la Municipalidad de Rosario es muy buena y se viene abordando. Nosotros vivimos un momento en que, el otro día leí en un matutino de Capital Federal, que los lugares con mayores índices de homicidios y más violentos son 3 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que implica toda esta violencia, toda esta oleada de inseguridad como vemos? Bueno, tiene que ver con causas estructurales en nuestro país que se vienen dando. Y esto no es una justificación, al contrario, lo que es reconocer una realidad para ver cómo la abordamos de manera estratégica a mediano y a largo plazo. Y yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con causas, una es la del narcotráfico. La semana pasada, creo yo, comenzó uno de los juicios federales a la banda de los monos. Bueno, hace muchos años, ¿no?, que esto debiera haber comenzado, y nosotros tenemos la misma cantidad, por ejemplo, de juzgados federales que hace 20, 30 años. Creemos que la justicia federal tiene que replantearse la celeridad con la que se actúa en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, porque es lo que genera más violencia, sobre todo en los barrios de nuestra ciudad, ¿no? Y en ese marco, lógicamente, que una coordinación entre el gobierno nacional en términos de políticas públicas y el gobierno provincial es algo que vemos como positivo y que viene avanzando. Lo otro que es la otra cara de la moneda, es la situación social. Cuando hay crisis económica, los primeros afectados son los que menos tienen, los sectores de la sociedad más vulnerables, y también golpea de lleno la clase media. Entonces, por eso volvemos nosotros a plantear este tema, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que el gobierno nacional tome medidas que vayan a paliar la situación, sobre todo de estos sectores, porque si no, se va a incrementar la violencia y se va a incrementar la inseguridad. Creemos que no podemos seguir dándole la espalda a este tema y negando la situación social que se vive, que lógicamente es un caldo de cultivo que a esa situación de la inseguridad claramente no le aporta soluciones. Cuando uno consulta a Bonfatti, porque caída la reelección, la reforma constitucional de reelección de Lipsi, el candidato natural es Bonfatti. ¿Es Bonfatti el candidato natural para...? Bueno, a ver, no hemos definido todavía candidaturas en el marco de nuestro partido ni del Frente Progresista. Claramente Antonio Bonfatti, al haber sido gobernador y actualmente presidente de la Cámara de Diputados, habiendo sacado más de 700.000 votos en la última elección, es uno de los principales referentes del Partido Socialista y del Frente Progresista. Nosotros creemos, Mauricio, que vamos a tomarnos un tiempo. Sinceramente, vuelvo a repetir esto, ¿no? Estamos terminando el año, se viene una etapa del año compleja, vuelvo a repetirte, desde lo social. Creemos que es importante que desde las responsabilidades del gobierno y desde la política estemos concentrados en eso. Somos partidos políticos y en nuestro horizonte tienen que estar las listas. En nuestro horizonte, lógicamente, que está el calendario electoral del 2019. Pero queremos, atravesar lo que queda de esta segunda mitad del año poniéndole nuestras energías a eso. Sin dudas, el Frente Progresista va a tener una estrategia electoral consensuada. Esto no quiere decir, lógicamente, que no haya distintas expresiones, ¿no?, de los distintos partidos. ¿Puede haber una interna Bonfatti-Puyaro, por ejemplo? Bueno, no es algo que hayamos conversado, te repito. Creemos sí que es importante que todas las expresiones del Frente puedan participar en una contienda electoral, así lo permite aparte la ley de primarias abiertas, con lo cual sí nos parece importante, y en esto sí hay un consenso unánime, te diría, que es importante que la estrategia electoral vaya a fortalecer el proyecto del Frente Progresista de cara al 2019. Y esa idea que tiene Galdeano de hacer un frente más amplio, que se toca con la de Lipsi, porque Lipsi también dice lo mismo, menos que cambiemos adentro. ¿Se puede dar? A ver, la característica del Frente Progresista Cívico y Social, desde su inicio, hace ya muchísimos años, la característica es la heterogeneidad, digamos, ¿no? Existen distintas miradas políticas, hay sectores que provienen del peronismo, hay sectores obviamente del radicalismo, de la democracia progresista y fundamentalmente sectores también de la sociedad civil. Nosotros creemos que es muy importante fortalecer la participación de ciudadanos que son referencias sociales, que vienen participando, y tenemos muy buenos ejemplos.
Hay por lo menos 3 intendentes en la provincia de Santa Fe, el más cercano a nosotros, Alberto Rich en Villa Honor Galvez, que son referencias sociales de sus localidades y que están haciendo excelentes gestiones al frente de sus gobiernos locales. Entonces, sinceramente creemos que es importante sumar gente nueva a las filas del Frente Progresista. Ahora, se viene diciendo desde el año 2015 que el Frente Progresista Cívico y Social se va a romper, que muchos, correligionarios del radicalismo, en función de las distintas posiciones a nivel nacional, van a dejar de estar dentro del Frente Progresista. Y la realidad, y creo que cuando se plantea eso no se entiende cuál es el ADN del Frente, ¿no? Que es trabajar por las coincidencias. Y creemos que eso es algo muy positivo para nosotros y vamos a seguir transitando en ese andarivel. Gracias por venir, Enrique, mucha suerte. Gracias a vos, Mauricio, buenas noches. Enrique Esteves, el presidente del socialismo, concejal del Frente Progresista en la ciudad de Rosario. Tras el corte, sentado acá, otro concejal, pero del PRO, de Cambiemos, Agapito Blanco. Ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Estamos de festejo. El Mercado del Patio cumple su primer año con promociones, degustaciones, música, propuesta gastronómica y clases de cocina. Te esperamos el jueves 27, viernes 28 y sábado 29 para celebrar con nosotros Inarda Lépez, Pau Soca, Los Bardos, Hilda Lizarazu y Zorrito Bonán de Cracks. Consulta la programación completa en mercadodelpatio.gov.ar. Invitan Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descárgala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Producción nacional al mundo. ¿Sabías que? Desde la terminal de granos de Puerto Rosario, ubicada en Avenida Belgrano y Ayolas, se exportaron 3 millones de toneladas de cereales con destinos a la India, China y países de Europa, transportando la producción regional al mundo. ENAPRO, Ente Administrador, Puerto Rosario. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Agapito Blanco, bienvenido. Gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, lo escuchó Esteves, presidente del socialismo. Sí, sí. Básicamente dijo a Roy López Molina no le da el cuero para ser intendente. Sí, yo creo que esto hay que contextualizarlo. Hay un acuerdo implícito, de hecho, conniviente entre el socialismo y el kirchnerismo, habida cuenta de lo que ocurrió en las elecciones anteriores, donde Roy triplicó al candidato socialista y duplicó al candidato peronista. Ante un contexto donde no se está discutiendo ciudad, porque obviamente al socialismo no le conviene discutir ciudad, lo que hacen es extrapolar la discusión política al ámbito nacional. Se nacionaliza la discusión al punto tal de que hace unos meses estábamos discutiendo en el Consejo un repudio contra las políticas de la basura de Rodríguez Larreta. Es decir, como no tienen ninguna posibilidad de discutir ciudad, porque obviamente hacen agua por muchísimos lados, lo que buscan es esmerilarnos, es atacarnos, a partir de traspolar la discusión al ámbito nacional. Entonces cualquier medida antipática, cualquier medida de profundización de una crisis que es evidente y que obviamente no desconocemos, ante eso, bueno, se exacerba, ¿no? Se lleva el plano a lo nacional para discutir en el Consejo cuestiones que claramente están por fuera de lo que nosotros deberíamos hacer como concejales, que es discutir ciudad, discutir los problemas que tiene la gente, porque mientras nosotros nos ocupamos de lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no le terminamos resolviendo el problema que tiene la gente ya en algunos casos del siglo XIX. Es decir, hay muchas cuestiones estructurales que no se logran resolver en Rosario y que me parece que ameritaría que todos en conjunto dentro de lo que es el ámbito del Palacio Vasallo nos pongamos a ver, agudizando el ingenio, de qué manera podemos empezar a resolver algunos problemas. Pero insisto, se traspola la cuestión al ámbito nacional, se nos esmerila por otro lado y se acomoda el relato y el discurso en función de lo que más le conviene. Recién acaba de decir que 3 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen los índices de homicidio más altos del país. Lo que no dice, y por eso ahí donde yo digo que te acomoda los índices, es que es cierto que esos 3 barrios tienen los índices mayores de homicidio por cantidad de habitantes, que es del 0,5%. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 3,9%, la ciudad de Rosario tiene el 10%. Obviamente que esos 3 barrios, comparado barrio por barrio, son más violentos que los de Rosario, pero la sumatoria de todos los barrios en su conjunto de la ciudad, en el caso de Rosario estamos en el 10 cada 100.000 habitantes, mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 3,9. O sea, nosotros tenemos más del doble. Claro. Ahora, uno lee el diario todos los días, pone la página online y ve, balearon a fulano, balearon a Mengano, 2 muertos, 3 muertos. Y hay un trabajo conjunto entre Bullrich y Puyaro, y sin embargo contra esto no pueden terminar. Porque ¿qué es lo que pasa? La situación en la provincia de Santa Fe es gravísima desde hace muchísimo tiempo. No se logra tener una fuerza de seguridad que en algún punto deje de tener una connivencia muy evidente con lo que tiene que ver con la delincuencia y el narcotráfico. Yo creo que Rosario hoy tiene 10 homicidios cada 100.000 habitantes, pero llegó a tener 14, llegamos a tener 16. Yo creo que la presencia de gendarmería, no nos olvidemos que en la ciudad de Rosario hoy hay 3.000 efectivos de gendarmería. ¿Qué sería de esta ciudad si no tuviéramos esa fuerza federal en la ciudad? Yo creo profundamente que no hay voluntad política de resolver un problema de fondo que tenemos. Fíjate que siendo Rosario y la ciudad de Santa Fe, coincidentemente en la misma provincia, las ciudades más violentas, con mayor tasa de homicidios, sin embargo no tenés enfrentamientos con la fuerza, es decir, no tenés caídos en la fuerza. No hay bajas. No hay bajas. Esto, a ver, que se entienda bien, Dios quiera que no ocurra, Dios quiera que no ocurra nunca, pero no hay enfrentamientos. Entonces, no hay una señal política que le diga a la fuerza policíaca, muchachos, vamos al frente, vamos a dar la pelea, hagamos lo que tenemos que hacer, que nosotros lo vamos a respaldar.
¿Cómo lo vamos a respaldar? Con infraestructura, con capacitación, con un salario acorde al riesgo que están corriendo todos los días, con un aporte de mística, una fuerza de seguridad que ante el evidente narcotráfico y ante la evidencia de desproporción que tiene el narcotráfico, no solamente en recursos económicos, sino en armamento, la policía se ve disminuida, sobre todo porque la sociedad en algún punto los discrimina, porque la política los ningunea. Entonces, si nosotros le queremos pedir a la fuerza de seguridad que den la vida por nosotros, mínimamente tienen que sentir que les importamos, tienen que sentir que ese hijo, el hijo del policía, y tiene que ver a su padre como un héroe. Ahora, si la policía siempre está en el ámbito de la suspicacia, en el ámbito de la sospecha, que incluso yo hace 10 segundos lo acabo de decir, pero lo digo porque es un dato de la realidad. Ahora, los políticos, la política, tiene que trabajar para que eso deje de ocurrir. A mí me llamaba la atención en el debate por la reforma constitucional que de lo que menos se hablaba era de seguridad, ¿no? Y por eso a la gente tampoco le importó demasiado la reforma constitucional. ¿No habría que pensar algún mecanismo en Rosario de cambio de lo que está pasando? Digo, la creación de una policía municipal, por ejemplo. Está previsto en la Constitución Nacional la posibilidad de que los municipios sean autónomos y obviamente en la transferencia de esta autonomía tiene que ver no solamente con controlar, administrar sus propios recursos, sino con la posibilidad de tener una fuerza de seguridad propia. Me parece que si nosotros tuviéramos una intendenta que mañana, y a raíz de los acontecimientos, a raíz de la gravedad que tiene la ciudad de Rosario el narcotráfico, la delincuencia, hoy desgraciadamente tenemos que nuevamente sufrir la muerte de 2 chicos, de 2 criaturas, uno de 16 y uno de 18, que podamos decir, bueno, ya tenía 18, pero no deja de ser un joven, no deja de ser una vida que tenía todo por delante, que fue truncada simplemente porque, insisto, la política y la seguridad no logra coaccionarse en un discurso y en medidas profundas. Pero si yo, volviendo a tu pregunta, si yo viera que la intendenta de Rosario, habida cuenta de lo que ocurre, y no me cabe ninguna duda de que si fuera de otro signo político lo haría, si la intendenta mañana va a la ciudad de Santa Fe, a la gobernación, y se encadena en una columna exigiéndole al gobernador que resuelva este problema, que haga lo que tiene que hacer, y yo te diría que sería más que necesario que la provincia le transfiriera recursos a la ciudad para tener su propia policía. ¿Para qué? Para que alguien que dice que está preocupada por la seguridad tenga la posibilidad de resolverlo a partir de los recursos. Pero no existe dentro de lo que es la intendenta de Rosario esa voluntad de evidenciar lo que ya todos conocemos y de alguna manera intenta mirar para otro lado, intenta distraer la atención sobre algo tan grave con medidas de tinte declarativas como ocurrió el jueves pasado en el Consejo de Rosario, que si bien es cierto, si bien es verdad que tenemos un problema social, económico profundo en el país, también tenemos que darnos cuenta que la intendenta podría hacer todo lo que declaró en ese proyecto, en el Consejo, lo podría hacer sin necesidad de tener un proyecto de declaración, un proyecto de resolución en el Consejo de Rosario. Pregunto, ¿ven ustedes una campaña contra López Molina de lo que sería el antimacrista, el antimacrismo? Es decir, no vincularlo solamente al socialismo, sino también que se está dando con el kirchnerismo, con Ciudad Futura. ¿Ven que hay una ofensiva contra el Roy? Por supuesto, es el candidato a esmerilar, es el candidato a de alguna manera a tumbar, por decirlo en términos de barrio, porque insisto, no hay forma de entrarle a un candidato sólido como es Roy, que además de su preparación tiene un concepto clarísimo qué es lo que está jugando, hacia dónde está y qué es lo que tiene que hacer. Es decir, cuando Roy no le contesta a Monteverde es porque no tiene altura el discurso que plantea Monteverde como para uno plegarse. Es decir, yo porque soy más calentón, soy leche hervida y la verdad que cuando escucho determinadas cuestiones que digo, a ver, basta de llevar la discusión a un lugar que no le resuelve el problema a la gente. Yo cuando le escucho eso, le contesto, me subo, me enojo, pero Roy tiene claro que no es ese su trabajo. Su trabajo tiene que ser conducir, su trabajo tiene que ser profesionalizarse, que ya lo es,
que ha trabajado mucho para eso, permanentemente se está capacitando, permanentemente y cuando puede va a la ciudad de Buenos Aires, participa de las reuniones de bloque, dentro de lo que es el gabinete de Rodríguez Larreta, se está preparando para conducir una ciudad muy compleja, una ciudad muy difícil, y por eso te diría que casi por una cuestión de convicción, por lo menos eso es lo que yo interpreto de él, no va a discutir cuestiones que no tienen que ver estrictamente con la construcción de ciudad, que no tiene que ver estrictamente con lo que al vecino le importa. Porque la verdad que todo lo demás, como te dije al principio, es un acuerdo implícito entre los sectores de izquierda, el kirchnerismo y el socialismo, tendiente a nacionalizar en el Consejo una discusión que de una u otra manera, por arriba o por abajo, logre esmerilar a un candidato que los triplicó y los duplicó en las elecciones anteriores. Pregunto, en las recorridas que hacen ustedes por los barrios, ¿notan esto que están diciendo desde el antimacrismo de que, bueno, como consecuencia de la política económica, se cae el voto al PRO, a Cambiemos en los barrios? Cuando nosotros recorremos los barrios, cuando nosotros vamos a un club, cuando nosotros nos sentamos a tomar un café con amigos, hay cierta tristeza ante lo que nos está pasando como país y en donde obviamente el macrismo, en donde obviamente nosotros tenemos hoy la responsabilidad de intentar sacar este país adelante. La cosa no es difícil, no es fácil, perdón, es muy difícil. Estamos en una situación difícil a la que hoy me atrevería a decir que ya ha pasado lo peor. El país empieza a sanear sus finanzas, empieza a sanear su estructura económica como para empezar a profundizar el cambio, como para empezar a sacar al país adelante. No va a ser este año, probablemente tampoco sea el año que viene, pero después de la catarsis necesaria y obligada que tiene ese interlocutor con el que uno habla, porque nosotros cuando vamos al barrio lo primero que le preguntamos es decir cómo nos ven, porque no es decirle, bueno, ¿qué necesitan? Lo que necesitan los barrios ya lo sabemos y lo sabemos hace mucho tiempo, es decir, yo necesito que un vecino me diga que le falta alumbrado, que le falta pavimento, que le falta poda de escamondo, que le falta un mejor transporte o que le falta vereda. Yo lo que necesito es saber qué es lo que piensa de nosotros, necesito que nos critiquen, porque en esa crítica es donde uno evidencia que está cerca del vecino. Peña decía, cuando uno es hincha de un equipo de fútbol, cuando el equipo juega mal, insulta al técnico, insulta a los jugadores, pero no se cambia de equipo. Exactamente. Nosotros lo que vemos es eso, después de esa catarsis, después de que nos dicen, después de que nos cuentan, después de que nos dicen yo esperaba otra cosa, después de todo eso, y que uno intenta de alguna manera explicar una realidad, después de todo eso te dicen, bueno, pero no aflojen, que no vuelvan. Gracias por venir, Agapito. No, por favor, gracias a vos, Mauricio. Usted sí va a volver en cualquier momento. Gracias, para mí siempre un gusto y una oportunidad, así que gracias. Agapito Blanco, concejal del PRO de Cambiemos, hacemos el corte, es el último, luego venimos, las conclusiones y se va el programa. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Nuevo plazo fijo en UVA del Banco Nación. Se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UVA. Invertí en Banco Nación. Para que puedas pagar en más cuotas cuando lo necesites, tenés ahora 12 y ahora 18. Para comprar en 12 o en 18 cuotas fijas, electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, bicicletas y motos en más de 350.000 comercios de todo el país. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación.
Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Lo que decíamos al principio del programa, en la columna de apertura, se comprobó escuchando a los invitados, es decir, se da una situación de contradicción entre una campaña política que se viene y una realidad económica que es muy dura para los bolsillos de la gente. Entonces, los políticos dicen, bueno, no es momento de hablar de candidaturas y todas esas cosas, pero se están testeando. Estuvo acá Enrique Esteves. Esteves va a ser probablemente el candidato a intendente del socialismo. Está entre él, Capielo, que se ha lanzado, ha sido el primero que se lanzó, pero que no termina de convencer a los jefes partidarios socialistas. Igual va a ser muy difícil bajarlo a Capielo. Está por allí, aparece también Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud, y no más. De allí saldrá el candidato para enfrentar a Pablo Hapkin en la interna. Estuvo acá Roberto Mirabella. Mirabella es la principal referencia de Perotti en la política santafesina. Ha dicho que Perotti va a ir por adentro de la estructura del PJ. Hay que ver cómo termina de delinearse esto. ¿Por qué lo digo? Porque si Pichetto y todos estos tipos quieren dejar afuera a Cristina de una primaria, ¿por qué Cristina habría de poner la otra mejilla o el kirchnerismo y jugar por adentro de la estructura en la provincia de Santa Fe? Cuidado con esto, ¿eh? Y sin el kirchnerismo adentro, no puede ganar el peronismo en Santa Fe. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Ha sido tan mala, es tan mala la política económica del gobierno, que ha logrado tornar competitiva a Cristina Kirchner, quien se fue del gobierno con una mano atrás y otra adelante. Sin embargo, hoy tiene el 30-32% de imagen positiva, de intención de voto. Eso me parece que es lo que más refleja y lo que más demuestra la malísima política económica del macrismo. Y mientras todos decimos que las candidaturas no, que no es momento, mientras todos dicen esto, el presidente de la Nación, Macri, en Nueva York, hace un rato, dijo, voy a ser candidato a la reelección. Algo que no se entiende mucho, salvo en la necesidad de Macri de consolidar su núcleo duro. Bueno, así estamos, señores, así está la política santafesina, la política nacional. Volvemos en 7 días, han sido muy amables, ¿eh? A la misma hora y por el mismo canal me ves.